Las aglomeraciones son constantes en medio de una pandemia. El presidente descarta restricciones para Navidad, pero serán necesarias para fin de año. El sistema penitenciario anunció que el próximo año gestionará acciones para beneficiar y capacitar mejor a los guardias carcelarios. Más de 2,000 personas murieron este 2020 en diferentes hechos de tránsito. Analizamos las acciones urgentes que deben tomarse. Luego de 3 años de inactividad, la Dirección de Correos reactivará su servicio postal por vía aérea. Se sorprenderá al conocer cuánto dinero gastan los guatemaltecos en la quema de pirotecnia para las fiestas de fin de año. Ante las bajas temperaturas, aumenta el número de guatemaltecos que buscan un albergue para pasar la noche. Buenas noches, sea usted bienvenido. Qué gusto saber que contamos con su preferencia para informarse y conocer así el análisis de este inicio de semana. ¿Cómo estás, Julio? Feliz lunes. Gracias, Sandy. Aquí estamos completamente en vivo en esta noche de lunes, ya en la semana de Navidad, precisamente. Pero nosotros acá en TN23 estamos listos para hacer el análisis completamente en vivo de los temas de actualidad nacional. Por supuesto, y vamos a iniciar con un tema que a nivel mundial ha causado alarma y es la situación de una nueva cepa del coronavirus. Cuando creímos que ya lo habíamos visto todo de esta pandemia, nuevamente se nos sorprende y bueno, ha causado este temor a nivel internacional. Así es, antes de ver la nota debemos de decir que esta nueva cepa que dice mi compañera Sandy Monroy, pues se ha descubierto en Inglaterra. Hay que confirmar acerca de cuál podría ser la potencialidad en cuanto a contagio y mortalidad. Sin embargo, las acciones también deben de tomarse acá en nuestro país, Andy. Así que vamos a iniciar entonces con este análisis y vamos a descubrir también qué están haciendo otros países para poder contener el ingreso de esta nueva cepa. Iniciamos. Para desvirtuar todas esas campañas de desinformación que han venido advirtiendo sobre el inminente cierre del país. Quiero decirles que esa medida no está siendo considerada, aunque sí analizada, en caso de que el rebrote de la enfermedad alcance un pico sin precedentes como el que tuvimos por el mes de junio o julio de este año. La mayor consideración que debemos hacer los guatemaltecos es que ese relajamiento social que se ha visto en las últimas semanas de noviembre y todos estos días de diciembre pueden traernos consecuencias nefastas al país. Es por eso que apelamos a ustedes que si no queremos cerrar el país, si no queremos regresar a los toques de queda y a las limitaciones, movilización entre departamentos, la responsabilidad es de nosotros, los guatemaltecos. Somos nosotros que usando la mascarilla, lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento social, somos capaces de poder frenar que este rebrote de coronavirus que se está dando en otros países pueda impactarnos a nosotros. El día de hoy, solo el día de hoy, 11 personas en estado crítico entraron al hospital de Cuilapa, solo el día de hoy. Eso significa dos cosas, que uno, la gente no está llegando con suficiente celeridad a los hospitales o a los centros de salud para poder detener la enfermedad antes de que se complique, y dos, que estamos teniendo un brote en lugares en donde no habíamos tenido mayor impacto de la enfermedad en las últimas semanas. De ustedes depende, estimados amigos. Nosotros como gobierno estamos listos a tomar las disposiciones que sean necesarias para proteger la vida, pero depende de ustedes. Uso de la mascarilla, distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos o el uso de gel nos van a ayudar considerablemente a que no tengamos que lamentar que esta Navidad y Año Nuevo el deschongue de los guatemaltecos, por decirlo en términos muy coloquiales, pueda ocasionarnos la muerte de miles de personas. De ustedes depende. Nosotros estamos listos para poder apoyarlos a los que resulten infectados, pero al final la decisión de no beber fuera de las horas, de no asistir a reuniones en donde el alcohol nos haga que nos quitemos la mascarilla, en donde hagamos que podamos tener reuniones familiares protegiendo a nuestras familias, en la medida en que nosotros nos cuidemos, vamos a poder hacer que muchas personas salven su vida y no tengan complicaciones. Así que, estimados amigos, de ustedes depende. Señora ministra.
Es importante también darles a conocer que debido a la identificación de una nueva cepa de COVID-19 en algunos países como Inglaterra, Sudáfrica y otros, hemos tomado la decisión de emitir un acuerdo ministerial en el cual damos algunas disposiciones al Instituto Guatemalteco de Migración para restringir el ingreso de pasajeros provenientes de estos países con un periodo no superior a 14 días. Este lineamiento va a durar por un periodo de 2 meses, revisable periódicamente, y se estará dando a conocer a partir del día miércoles. Esta disposición del Ministerio de Salud Pública va a tardarse 48 horas en ser aplicada y publicada en el Diario Oficial, debido a que le vamos a hacer los anuncios correspondientes tanto al Instituto Guatemalteco de Migración como a Aeronáutica Civil para que podamos mandar los mensajes a las líneas aéreas, así como a todas las oficinas de migración en el país, porque alcanza a aire, mar y tierra. Todas aquellas personas que tengan menos de 14 días de haber visitado o estado en Inglaterra o en uno de los países mencionados en esta nueva cepa tendrán prohibición de entrar al país o podrán entrarlo, pero directamente a una cuarentena que no deberá ser superior a 7 días, que nos garantice que la persona no viene contaminada. El gobierno sigue trabajando en que podamos frenar la pandemia, pero recordémonos que solo trabajando unidos, juntos podremos salir adelante. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Así que ahí lo tenemos. ¿Posibles restricciones para las fiestas de fin de año? No lo sabemos, dependerá de nosotros, dependerá de nuestro comportamiento. Mientras tanto, por lo menos para Navidad, Sandy, parece no ser así. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar para Año Nuevo. Sin vamos duda con, alguna. perdón, Sandy, vamos con datos. Vamos con datos. Perdona, gracias. Bueno, vean lo siguiente, por favor, y ya luego Sandy nos va a hacer también su análisis. Países europeos, fíjate, y latinoamericanos han tomado medidas restrictivas ante el aumento de casos de pacientes infectados por COVID-19. Inclusive, México, acá, con Andrés Manuel López Obrador, anunció un cierre total de actividades no esenciales para esta Navidad. En Guatemala hemos visto en las últimas semanas y particularmente este último fin de semana un irrespeto total a las medidas más básicas y fundamentales de prevención. Asimismo, las autoridades de salud han estado informando y haciendo un llamado a la población durante los últimos días ante el repunte de casos de COVID-19 en Guatemala. Sandy, perdona, ¿qué es lo que nos ibas a decir antes de los datos? Bueno, Julio, la verdad es de que vemos, y dentro de todo el mensaje que daba a conocer el presidente hoy, una situación que llama mucho la atención y es preocupante. Como lugares que no se habían considerado dentro del rebrote de casos o el aumento de los mismos, ahora sí lo están teniendo. Como también la situación de las personas que están llegando a hospitales en estados ya críticos también se está atendiendo, porque algo que hacía el llamado el mandatario era el hecho de que no se buscaba atención médica cuando iniciaba la enfermedad, sino cuando ya estaba en los últimos momentos, y por eso también se tenían personas que estaban o en estado crítico o que han fallecido. Entonces, aquí es muy importante hacer el llamado a toda la población, que al momento que ustedes sientan o que presenten síntomas, inmediatamente busquen el apoyo médico, porque los primeros días de la enfermedad, Julio, es necesario que se pueda iniciar de ya con el tratamiento para que de esa manera, cuando se llegue a la etapa crítica de la enfermedad, que son aproximadamente los 8 días desde que se tiene el virus, bueno, ya se tenga pues un tratamiento previo para que cuando llegue ese día, pues ya la situación sea menor, pero ahí es cuando muchas personas se han complicado a partir del día 8 al día 10, correcto, porque no han tenido un tratamiento o una atención especializada, porque muchas personas se están automedicando, Julio, y con esta pandemia lo que nos ha enseñado es que no se debe realizar esto porque se puede complicar aún más la situación de salud. Y aparte, cuando vemos las imágenes de los lugares, cómo se encuentran aglomerados, con ninguna de las medidas de seguridad, porque, por ejemplo, las aglomeraciones, hay personas que andan con la mascarilla abajo o no la tienen.
Dios mío, de verdad que esto llama la atención. Por eso hoy, cuando se iba a dar a conocer el mensaje del presidente, muchos esperaban el cierre del país o el regreso al toque de queda. Una situación que se ha dicho en este momento no se va a aplicar, pero se está analizando, Julio. Latente puede estar con todo lo que está pasando. A ver, solo por mencionar fuera de las imágenes, este fin de semana se jugó la final de la primera división de fútbol y el estadio donde se hizo estaba completamente repleto, abarrotado. Una situación terrible. ¿Sabe usted qué es lo que está pasando con esta nueva cepa? Inglaterra, donde se supone que pues ha surgido esta nueva variante o mutación del COVID-19, ha dispuesto lo siguiente: cerrar el 31 de diciembre completamente toda actividad en Inglaterra, porque comprenden que ese día, Sandy, la fiesta es precisamente externa, pero por una cuestión prácticamente de tradición han dejado y van a permitir que haya comunicación para el 24 de diciembre, pero de una manera que solo los europeos podrán controlarlo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese nivel de orden, es decir, solamente una casa visitando a otra casa, es decir, no se permite que en una misma casa o en una misma situación vengan personas de 3 o 4 destinos distintos. Así es, son medidas que se han tomado. Y ya que has hablado acerca de este ejemplo internacional, Julio, yo quisiera que también pudiéramos compartir, porque hablábamos del caso de México, que nos sorprende porque, por ejemplo, cuando estaba la situación complicada de la pandemia, México no tomó medidas, no cerró fronteras, seguía normal y ahora sí va a paralizar algunos sectores. Situaciones de que muchos nos preguntamos por qué no lo había hecho antes, pero bueno, ahora de plano por el número, la cantidad de personas infectadas y también por las fiestas que se vienen, consideraron oportuno. Y asimismo hay otros países que han tomado otras medidas. Yo lo que quisiera que tú, por favor, nos pudieras mencionar. Claro que sí, Sandy. Esto va a ser muy importante que lo veamos y lo hemos analizado con datos que también hemos preparado para usted. Véalos ahí en pantalla. El gobierno del Reino Unido ha decretado medidas restrictivas durante diciembre y parte de enero. Las restricciones, escuchen ustedes, incluyen el 31 de diciembre, en virtud que es una fecha donde la celebración suele ser en forma de fiestas multitudinarias. Sin embargo, también se implementó un periodo de gracia de 5 días. Imagínate tú, del 23 al 27 de diciembre, a los ciudadanos ingleses. Esto incluyendo la libre locomoción el 24 de diciembre, considerándolo como una celebración familiar. Otra alternativa sería la tomada por el gobierno mexicano, tú lo mencionaste muy bien, cerrar solo sectores. En nuestro caso, pueden ser departamentos con un alto índice de contagios, por mencionar dos, solo por un ejemplo. Guatemala, obviamente, que siempre ha estado en el pico de la pandemia, el departamento de Guatemala y también el departamento de Quetzaltenango en este momento. La reflexión más importante, Sandy, al final de cuentas debe ser la conciencia que cada familia guatemalteca tenga para que estas celebraciones de fin de año no se conviertan en un foco de infección masiva y no se conviertan, además, como lo decíamos la semana pasada, en la última celebración de las Navidades o del Año Nuevo, porque algunas personas que se infectan lamentablemente fallecen. Esto se ha demostrado a lo largo de todos estos meses de COVID-19. Totalmente, Julio. Es muy importante poderle recalcar a usted las medidas que se deben mantener, las precauciones que se deben ir tomando y que mucha responsabilidad está en nosotros, en el hecho que nos cuidemos para evitar el rebrote de los casos, para evitar entonces que se puedan tomar decisiones como otros países que ya han establecido restricciones para las fiestas de fin de año, otros países que ya han cerrado fronteras. De hecho, en Latinoamérica ha iniciado con el cierre de fronteras, especialmente con las personas que han viajado o que pretenden viajar hacia los países latinoamericanos y vienen de Reino Unido, por esta nueva cepa de la cual se ha hablado, que todavía está en investigación entonces para establecer cuál es el impacto, pero que desde ya se están tomando las medidas para evitar entonces que la situación se complique, porque se habla que una nueva cepa que se ha encontrado en Reino Unido puede contagiar más rápido que la actual. Terrible. Y bueno, es una situación que ya los científicos deberán comprobarlo, pero que de momento, mientras se averigua, debemos hacer algo. Grotesco e irresponsable, he de decir, cuando uno mira el comportamiento de algunas personas, nosotros los guatemaltecos desbordados precisamente en todos lados, muchas veces sin ninguna medida de restricción. Sí. Cuídese, cuide a los suyos, por favor. Es un llamado, no solo de las autoridades, es un llamado de esta empresa suya responsable como lo es TN23, por favor, a cuidar su salud.
Así es, muy buena conclusión, Julio. Lo instamos entonces a seguir manteniendo las medidas, a no bajar la guardia y siempre, por favor, estas fiestas van a ser distintas, pero recordemos que hay que valorar la vida y la salud. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando, hablaremos de otro tema que también pues llama mucho la atención y del cual hemos hablado en repetidas ocasiones, claro. Julio, de los guardias del sistema penitenciario. ¿Cómo pueden dignificar a los guardias? Esa es una de las interrogantes. Me parece bien. ¿Será suficiente con dignificarlos o se necesitan más cambios? Vamos a la pausa y lo analizamos. Por supuesto, lo invitamos a seguir con nosotros. No cambie, somos A la Medida. Una pregunta, por supuesto que muy difícil de responder. ¿Cómo dignificar al guardia penitenciario? Y es que este es un cúmulo de situaciones que han estado sucediendo a lo largo de décadas que tiene al sistema penitenciario precisamente como usted lo conoce. Y Sandy, aquí es donde uno se pregunta, ¿bastará únicamente con la dignificación del guardia penitenciario o estamos hablando de algo todavía mucho más profundo? Es una renovación al sistema, te diría en general, Julio, porque sí es cierto que se debe fortalecer la carrera de un agente del sistema penitenciario y también mejorar las condiciones laborales, las condiciones en las cuales se están haciendo los turnos también, pero de una forma integral, porque con una situación mínima que se pueda dar, sabemos que el crimen organizado que está a lo interno de las cárceles puede dar una oferta más atractiva y entonces no hay manera de poder pues cambiar la situación. Es decir, se debe trabajar por un sistema en el cual el agente tenga vocación por lo que hace y también compromiso. Sí. Un sistema penitenciario absolutamente copado por la corrupción que se ha manifestado a lo largo de décadas. Pero ¿te parece si vamos con algunos datos importantes para tratar de dar respuesta a esta pregunta tan interesante, si se debe dignificar o no, o cómo hacerlo al guardia del sistema penitenciario? A ver, la guardia penitenciaria, para poder ser dignificada, necesita una reestructuración total de la institución del sistema penitenciario. Una de las propuestas más lógicas podría ser la creación, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad, o en todo caso separar el sistema penitenciario para crear una institución autónoma, el Instituto Penitenciario, algo por aparte. La preparación académica, la preparación táctica y la preparación operativa del guardia penitenciario debe mejorar, Sandy, pues los actuales, imagínate tú, 5 meses que pasan en la Escuela de Estudios Penitenciarios no responden a la realidad cotidiana. La reclasificación de puestos y salarios es otro de los aspectos a mejorar para que el guardia penitenciario que arriesga su vida en el día a día o se enfrenta a la corrupción que está tan arraigada dentro del sistema penitenciario, pues lo pueda hacer por algo mejor que la oferta que recibe, que es de aproximadamente 3,000 quetzales, menos ya con los descuentos que recibe, ¿no? Totalmente. Vemos las condiciones precarias en las cuales se desarrolla un guardia del sistema penitenciario. ¿Por dónde empezar, Julio? ¿A qué hay que darle prioridad? Mira, Sandy, número uno, hay que empezar por el reconocimiento que yo creo que ya debe ser tanto de la parte institucional, me refiero de las autoridades penitenciarias, como de la sociedad, que esto es evidente para nosotros, que el sistema penitenciario que hay actual no sirve, no responde a lo que se necesita en un perfil criminológico y criminalístico que tenemos de nuestros privados de libertad, que tienen un perfil demasiado alto, porque aquí encontramos mareros, encontramos extorsionistas, encontramos secuestradores, encontramos también, fíjate tú, a gente que se dedica al narcotráfico, que no las podemos tener, primero controladas dentro de la infraestructura que existe, pero más que el tema de infraestructura, que también es importante, no las podemos tener controladas en una institución que es tan débil, tan frágil, tan permeable, tan abierta a la alta corrupción que hay, que no tiene tecnología, que no tiene motivación, donde los turnos de la Guardia Penitenciaria son absolutamente ilógicos, 8 días por 8 días allá adentro, en condiciones precarias, donde ya no se pueden llamar camas a esas colchonetas, donde las armas pues
pues funcionan si es que lo hacen, que ellos no saben hasta que disparen, pero son armas que no reciben ni un cambio ni tampoco reciben el mantenimiento correspondiente, donde el uniforme da realmente pena y vergüenza porque no se les cambia desde hace cuántos años y donde podemos ver que inclusive, Sandy, imagínate hasta dónde llegamos, policías de seguridad privada están mejor entrenados, mejor equipados y mejor capacitados que la Guardia Penitenciaria, que tiene que enfrentarse a la esencia del mal en uno de los grandes países del Triángulo Norte como lo es Guatemala. Y es que cuando hablamos de dignificar a un guardia penitenciario, vemos entonces, y ya Julio Talamonti nos daba a conocer las precariedades a las cuales se enfrentan. Y entonces ahí es como te explicas, aunque no es justificable, Exacto. pero díganme ustedes también, ¿cómo no va a ser tentador para ellos que alguien le ofrezca mejor salario, mejores condiciones? Prácticamente el crimen organizado los está dignificando y no Sí. el Estado de Guatemala. Entonces, por ahí es que se debe iniciar con la modificación. Qué interesante conclusión, no la había pensado nunca y me dejas reflexionando, porque obviamente siempre hablamos del tema de la corrupción, pero sí tú tienes mucha razón, esa corrupción que existe y que está, porque como te digo, ganan más o menos 3,000 quetzales ya con los descuentos, que viene el crimen organizado y le dice, mire, vamos a entrar un celular, vamos a entrar droga, cualquier cosa, aquí hay 5,000 quetzales por ponerte una cantidad, 10,000, 15,000, lo que sea, aunque no es justificación para que se corrompa, sí es una forma en que ellos, el crimen organizado, los dignifican, lo que no hace el Estado de Guatemala. Claro. Además, imagínate tú, a ver, analicemos a los directores y subdirectores de centro, se enfrentan en el día a día a los privados de libertad del más alto perfil y cuando salen de su turno no tienen ninguna seguridad, inclusive, y te lo digo por experiencia propia, cuando eres director general del sistema penitenciario, tienes, mientras estás en el puesto, la seguridad que obviamente se necesita, pero cuando dejas el puesto, que es cuando más lo necesitas, no tienes ningún apoyo en ese tema de seguridad. Entonces pasan muchas cosas ilógicas dentro del mal llamado sistema penitenciario guatemalteco. Y viene entonces el temor a las represalias también por las acciones que se puedan ir tomando. Así es. Realmente poder reformar el sistema penitenciario, Julio, es todo un reto. Pero otra situación que viene a debilitar un poco esa lucha que se puede hacer para poder fortalecer y dignificar al guardia penitenciario es la serie de cambios que se han hecho y que se pueden hacer a lo interno de la institución. Entonces, alguien puede llegar, por ejemplo, en este momento el director general está con que el próximo año se quieren hacer mejoras para dignificar al guardia. Pero ¿qué pasa si en estos días, no es que me esté adelantando ni deseando nada, pero si en estos días pueden hacer un cambio, entonces todo eso se queda atrás? Y no se le da seguimiento. Esto es algo muy importante. Países en Latinoamérica que han avanzado en el tema del control del sistema penitenciario y obviamente una dignificación de sus guardias han tenido precisamente, Sandy, procesos en los cuales el nombramiento es por X cantidad de años, pase lo que pase. Por ejemplo, en México es por 5 años. De hecho, el sistema penitenciario está adscrito a la Secretaría de Seguridad de México y entonces, de alguna manera, vemos esta situación distinta. En Chile, no digamos. Hasta República Dominicana, que obviamente se ha copiado, pero eso está mal, el modelo de República Dominicana, porque no podemos comparar para nada el perfil de criminales que tiene República Dominicana con el que tiene Guatemala. Y no solo eso, la cantidad, es decir, ellos tienen 2 o 3 veces menos privados de libertad y nosotros ya vamos a llegar a 27,000 privados de libertad. Entonces, el guardia penitenciario se enfrenta el día a día a lo que tú estás viendo, instalaciones obsoletas, desmotivación y se enfrenta a una grave corrupción y arriesga su vida, porque no todos son malos, también hay que decirlo. Eso es cierto. Hay unos que se corrompen, sí, personal administrativo que se corrompe también, pero hay guardias que sí tratan de cumplir con su trabajo sin ninguna motivación. 20 años a veces en la fuerza penitenciaria, se graduaron de guardias, se retiran como guardias, porque como no hay ni siquiera un escalafón. Exactamente, no hay un sistema de carrera. Julio, yo quisiera que siguiéramos apuntando y señalando esas debilidades y tú tienes unos datos que nos has preparado. Con mucho gusto, Sandy, así que correcto, vamos a verlos y por favor aquí en pantalla nuestra producción los está poniendo para que usted también los comparta. A su vez, Sandy, la infraestructura penitenciaria en la cual conviven los guardias. A ver, quiero que esto quede claro, es decir, los guardias penitenciarios entran en turnos de 8 días, toda una semana compartiendo. Eso debe mejorar, eso debe modernizarse, pues realmente no es un sistema de turnos digno. El tema de la alimentación, Sandy, es otro gran foco de corrupción dentro del sistema penitenciario. En primer lugar, se invierten muchos millones para la baja calidad
de comida que se ofrece al guardia penitenciario, que es exactamente la misma que se le da al privado de libertad. Es más, ni siquiera alcanza. Entonces uno dice, ¿para qué se está gastando tantos millones de quetzales en esta situación? Asimismo, Sandy, se debe velar por un sistema de control dentro de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario que permita detectar y perseguir, por supuesto, los actos anómalos o corruptos del personal penitenciario, porque lo que no hay que tolerar es esa corrupción. Que exista no quiere decir que deba continuar. Esto hay que empezar a combatirlo hasta erradicarlo. En conclusión, porque aquí podríamos decir muchísimas cosas, es mucho lo que hay por cambiar para volver a tomar el control del sistema penitenciario, y la Guardia Penitenciaria es uno de los principales puntos a rescatar, empezando por la dignificación, porque ¿de qué nos sirve? Solo te explico esto, ¿de qué nos sirve que exista una escuela de estudios penitenciarios que tiene una sede física para el personal administrativo en la zona 9, pero no tiene una sede física para entrenar al guardia? Lo hacen generalmente en la base militar de Jutiapa, en un pequeño pedazo, una porción que por un convenio interinstitucional que existe, el ejército colabora, si no, ni siquiera eso se tendría. Podemos señalar entonces, a manera de resumen, Julio, la situación precaria que están enfrentando, pero sobre todo entonces los puntos de mejora que se esperan. Establecimiento de un sistema de carrera en los guardias penitenciarios, la alimentación, el salario, el trato y por lo menos las condiciones en las que están realizando los turnos, es decir, el lugar donde van a dormir o donde se van a establecer, para que de esta forma entonces existe ese compromiso y sean menos corruptibles. Totalmente cierto. Así que con esto vamos a cerrar. Solo le quiero comentar algo. Si la PNC a veces vemos que todavía debe fortalecerse mucho y mejorar, y tienen un sistema en el cual son 10 meses, los cuales ellos están dentro de una escuela formal, el sistema penitenciario está 2, 3, 4 veces abajo de esto. Así que es una urgencia. ¿Sabe por qué? Por cuestión de seguridad suya y la de todos los guatemaltecos. Así que con esto concluimos entonces el tema de la dignificación del guardia penitenciario. Vamos a hacer una pausa en este momento y después hablaremos de un tema que año con año sigue preocupando: los accidentes de tránsito y cómo esto ha cobrado la vida de muchos guatemaltecos. Antes de irnos a la pausa, le doy una cifra. Hasta el mes de noviembre, sin contar diciembre, 2.025 fallecidos por accidentes de tránsito aquí en Guatemala. Después de la pausa tenemos la información completa y también el análisis. Por favor, siga en sintonía. Así que no cambie, porque nosotros somos a la medida. Los hechos de tránsito se siguen reportando en el país, tanto que según datos estadísticos de INASIF, a diario son 6 casos. Los conductores son los que más mueren y se teme que para diciembre aumenten estos hechos. De acuerdo a las necropsias que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala ha realizado este año, a noviembre se han registrado 2.005 necropsias por esta causa, y esto realmente es alarmante porque refleja que los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte a nivel nacional, en comparación con la primera causa, que son por muertes violentas, específicamente por heridas de proyectil de arma de fuego. Y en ese sentido sí vale la pena mencionar que en el mismo ínterin de tiempo, en el 2020 hemos registrado 2.167 necropsias por muertes violentas hechas por proyectil de arma de fuego. Y si vemos la comparación con los hechos asociados por tránsito, pues es muy mínima la diferencia. ¿Y esto qué significa entonces? Que Guatemala necesita una política de prevención de hechos de tránsito, porque sigue siendo la segunda causa de muerte. Y también en ese sentido, Carla, ¿quiénes son las personas que representan el mayor porcentaje de fallecidos en hechos de tránsito? Y estos son los pilotos, con 875, esto se ve reflejado en un 44%. Y le siguen los peatones con 735, esto es un 37%. A noviembre se evidencia que son más los hechos en la ciudad, porque Guatemala reporta 680 casos, en Escuintla 220, Quetzaltenango 124, Izabal 112 y Petén 103. ¿Y qué opinión te merece, Sandy? Segunda causa de muerte en el país. Hasta noviembre, 2.005 guatemaltecos han fallecido por hechos de tránsito. Solo se ubica ligeramente después de los hechos de violencia, lo cual también es dramático, pero no es el tema de hoy. Quiere decir que hay una gran irresponsabilidad en la vía pública. Irresponsabilidad y también te diría debilidad en cuanto al sistema para poder prevenir los percances viales. Así es. Porque
ha quedado comprobado que no basta con solo hacer conciencia sobre la responsabilidad que requiere conducir un vehículo, un medio de transporte de cualquier tipo, sino también cuáles son las medidas que las autoridades deben tomar, Julio, porque creo que al final eso es lo que necesitamos, que nos puedan establecer reglas que sean drásticas. A ver, esto está, digamos que en teoría al menos bastante sencillo. Sí, el éxito en seguridad, y me estoy refiriendo ahora al tema de la seguridad ciudadana, es la prevención, que es algo que hay que fortalecer, sí, porque evidentemente no se está dando en la manera correcta, ni en la dimensión correcta. En la seguridad vial es exactamente lo mismo, la prevención. Y la prevención empieza inclusive con la educación desde que eres pequeño, chiquitito, un niño apenas, para conocer los derechos que tú tienes, pero las obligaciones que también debes de cumplir dentro de la vía pública, como conductor, como peatón. Totalmente. Hace unos días que hablábamos también de los accidentes de tránsito, indicábamos lo importante que en el currículum nacional base se pueda incluir la educación vial, para que desde pequeños vengamos entonces con esta enseñanza de qué hacer, cuáles son las responsabilidades, y que entonces estemos muy bien empapados, porque ojalá que sea por desconocimiento, que en ocasiones hay personas que no respetan las señales de tránsito. Ojalá y no me equivoque. Tienes toda la razón, Sandy, aunque el artículo 4 de la ley del organismo judicial, que tú muy bien conoces, dice que nadie puede alegar en su defensa desconocimiento de la ley, de ningún tipo de ley. Vamos con datos que son dramáticos, y aquí los tiene nuestra producción para usted listos. Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el año 2017 se reportaron 2.297 muertes provocadas por accidentes de tránsito. En el 2018 se reportaron 2.644 decesos. En el 2019, 2.417. Y aunque parece ser que ahorita descendimos, ojo, porque hay dos detalles. 2020, lo repito una vez más, 2.005 muertos, pero fíjate, número uno, estuvimos en un año con restricciones de circulación, o sea que tuvo que haber descendido mucho más, y en cambio nos encontramos en un parámetro muy similar. Esto, al contrario, debe preocuparnos más. Quiere decir que si no hubiese toque de queda y algunas otras restricciones, este número sería elevadísimo. Y número dos, pues lo que vemos es que no baja de 2.600, 2.400, es como el promedio. Además, número 3, todavía falta el mes de diciembre, el mes con más percances y accidentes viales. El mes complicado, Julio. Y mira, hablabas de las restricciones, los toques de queda, cómo es que se siguen registrando accidentes a pesar de restricciones, pero cuando estábamos en toque de queda, tú y yo hablábamos en una ocasión de cómo se podía observar que en pleno toque de queda había gente que no respetaba, que estaba el semáforo en rojo, que pensaban que solo ellos tenían el paso libre y que tenías que tomar las precauciones, aunque tú llevaras la vía, en parar y verificar que nadie se cruzara en tu camino, porque entonces te afecta. Entonces ahí vemos las imprudencias que generan accidentes y que provocan hasta la muerte. Totalmente cierto, Sandy. Y antes de ir con estos datos que se va a proyectar, diciembre, ¿por qué se torna tan terrible? No solo por las carreras, por la combinación del volante con el alcohol. Vea estos datos y ya vamos a seguir analizando con Sandy. Considerando que los accidentes de tránsito se han constituido en la segunda causa de muerte en nuestro país, es evidente que hay que tomar medidas urgentes. No podemos quedarnos viendo solo los números. Lo primero, probablemente debería ser la educación vial en todos los niveles, para que desde la misma educación primaria, Sandy, el guatemalteco conozca lo concerniente al respeto a las normas que están constituidas en la ley de tránsito. También es importante, Sandy, que las sanciones impuestas a los infractores a las normas de tránsito sean primero más drásticas, sean efectivas y se cumplan, tanto en lo pecuniario, es decir, en lo monetario, como en lo penal cuando corresponda. Lo principal en este tema es la responsabilidad personal. Manejar un vehículo, tenemos que recordar, Sandy, que de cualquier tipo sea este vehículo, otorga derechos en la vía pública, pero también otorga responsabilidades con relación a los otros conductores y con relación al entorno que tienes. Totalmente. Vemos que en el tema de los accidentes de tránsito, estoy de acuerdo, fortalecer las sanciones, pero otra situación también que es urgente, que año con año se menciona que hay accidentes de tránsito, pero Julio, hay mucha impunidad también en estos temas. ¿Y por qué hay impunidad? Porque no hay forma de poder establecer y brindar una prueba científica, es decir, no hay un laboratorio de accidentología que pueda dar esa prueba científica, que de hecho
para el próximo año en el presupuesto del INASIF ha solicitado recursos para poder contar con este laboratorio. Un laboratorio que yo considero, Julio, se debe priorizar, que se le debe apoyar para tener entonces esta prueba científica y que una persona no diga, bueno, puedo cometer una imprudencia que puede llevar a cabo un accidente de tránsito, pago la multa y ya estuvo, mientras que dañé a otras personas, porque no hay forma de que en los tribunales al final se pueda establecer una consecuencia legal. Considero que fue un excelente corolario para este análisis que hicimos. ¿Qué es eso? Bueno, la guinda en el pastel. Si no tenemos cómo demostrar científicamente a través de este laboratorio de accidentología a cargo del INASIF, va a ser muy difícil sancionar a los responsables de hechos de tránsito. Nosotros acá en A la Medida continuamos con la información. Ahora daremos a conocer otra noticia, porque este 21 de diciembre fue llamado a la presencia del Señor el distinguido caballero Florentino Fernández. Él ha sido un profesional destacado en el área de la publicidad y de las comunicaciones. Florentino Fernández nació en Cuba el 19 de marzo de 1946 y desde su juventud comenzó la exitosa labor que le acompañó a lo largo de su vida. Llegó a Guatemala procedente de El Salvador y los paisajes de nuestro país ayudaron a que tomara la decisión de pasar el resto de su vida en el país de la eterna primavera. Su trayectoria estuvo acompañada de una exitosa carrera en el mundo de la publicidad, desde la agencia fundada por él mismo hasta su legado como cofundador de la UGAP en Guatemala hace ya medio siglo. Su testimonio de vida muestra a un hombre modesto y noble, con extraordinario don de gente y comprometido a ejecutar con exactitud y honorabilidad los proyectos que salieron de sus manos. Múltiples galardones distinguieron su exitoso trabajo, pero eso nunca mermó su altruista labor en beneficio de los más necesitados, ni el don de gente que le hizo cosechar el cariño de miles de personas. Sumó amistades francas y honestas, gracias a sus acciones como profesional y como ser humano. Sus amigos sin duda comparten el dolor que embarga a su familia, en especial a su esposa y eterno gran amor, Dina Posada de Fernández. Florentino Fernández fue llamado este lunes 21 de diciembre a la presencia del Señor. Su destacado andar como caballero, la cordialidad y elocuencia de sus palabras, así como el buen humor que pintaba la sonrisa en su rostro, inmortalizarán su memoria en esta tierra del Quetzal. Y agradecemos que esté de vuelta con nosotros aquí en A la Medida. Guatemala reactivó su servicio postal por la vía aérea. En la primera fase se contempla el retorno de 8,000 paquetes que han estado acumulados por un tiempo de 3 años y medio. Así que vea, por favor, la siguiente noticia. Esta es la primera fase, que es únicamente para el retorno de paquetes. Es, como le repito, para lograr que Guatemala no incurra en multas internacionales y limpiar la mora que se tiene. Y es la primera fase. La segunda fase, que esperamos que ya a partir del 2021 esté totalmente reactivado al 100% del servicio para toda la población. Aproximadamente vienen siendo como 8,000 paquetes los que hay de distintas dimensiones y pesos. Hay algunos que pesan 2-3 gramos, hasta algunos que pesan 4 o 5 libras, ¿verdad? Entonces es una carga que se ve considerable. Sin embargo, al momento de volumen, pues no es tanto, ¿verdad? La reactivación por completo del servicio de correo aéreo se espera tener en el transcurso de 2021. Asimismo, la puesta en marcha de esta fase evitó una sanción para Guatemala cercana al $1.000.000, pues estaba incumpliendo con estatutos de entidades postales internacionales. Y bueno, antes de despedirnos, queremos enviar nuestras muestras de solidaridad y nuestro pésame también a la familia de nuestro compañero presentador de noticias, don Carlitos Azurdia, quien este fin de semana lamentablemente ha fallecido. Se nos dio a conocer esta noticia que como familia de TN23 hemos tomado con mucha tristeza por el respeto y admiración que sentimos hacia él. Esperamos que descanse en paz y sin duda alguna su legado se queda con nosotros. Descanse en paz, Carlos Azurdia. Hasta mañana. Chao. Feliz noche.